Buenas noches, mi nombre es Cecilia Vicente. Voy a exponer el tema de enzimas. Este tema es muy extenso. También se va a mencionar sobre las rutas metabólicas. Bueno, voy a tratar de ser lo más resumido y hablar más rápido. Espero que se me pueda entender. Y bueno, vamos a hablar lo más principal, lo más importante. Bueno, vamos a hablar sobre las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos. Llevan a cabo reacciones bioquímicas y son moléculas con alta especificidad. Eso quiere decir que va a hacer reaccionar a determinados compuestos, y estos compuestos deben reunir ciertas características estructurales. Y bueno, estas pueden ser utilizadas como sustrato. Las enzimas tienen una nomenclatura general, una empírica y otra determinada por la IUPAC. La que es empírica es aquella en la que va a tener como raíz el nombre del sustrato y de sufijo con la terminación asa. Y la nomenclatura, según sistema IUPAC, serán con numeraciones, que eso se puede detallar en otra oportunidad. Los factores que afectan la velocidad de la reacción. Tenemos al pH, a la concentración del sustrato, al efecto de la actividad del agua y a la temperatura. ¿Por qué el efecto del pH? Determinadas enzimas van a poder hacer reaccionar al sustrato en determinados pHs. Tienen pHs óptimos para que estos puedan hacer reaccionar. El efecto de la concentración del sustrato. Si nosotros tenemos mayor cantidad de sustrato, entonces la enzima va a poder reaccionar a todo el sustrato, que éstas vayan adheriéndose, ¿no? Porque si hubiera mayor cantidad de enzima, el sustrato se acabaría. En cambio, cuando hay mayor cantidad de sustrato, la enzima, como no reacciona y sigue siendo la misma, puede ser reutilizada. Y bueno, entonces la velocidad de la reacción va a aumentar, ¿no? Efecto, la actividad del agua. Algunas enzimas van a reaccionar con presencia de agua o sin presencia de agua. Entonces es importante para determinadas enzimas la actividad del agua. Y también va a determinar la velocidad de las reacciones enzimáticas, la temperatura. ¿Por qué? Porque hay determinadas enzimas que reaccionan como máximo tienen una temperatura, ¿no? Donde la enzima se vuelve inactiva. Esta temperatura bordea los 60-50 grados. Entonces esto va a modificar la velocidad de la reacción. La clasificación de las enzimas. Tenemos a seis tipos o 6 clases de enzimas. Tenemos a las oxidorreductasas, que van a ayudar a las reacciones de oxidorreducción. Tenemos a las deshidrogenasas, oxidasas, oxigenasas y peroxidasas, ¿no? Donde va a intervenir un agente reductor y un agente oxidante. Tenemos las transferasas, donde son aquellas que van a transferir grupos químicos. Las más conocidas son las quinasas, donde el adenín trifosfato dona un ion
fosfato y este se convierte en ion difosfato, ¿no? En las hidrolasas son aquellas que van a introducir una molécula de agua. Y esta molécula de agua se va a adherir a las dos moléculas divididas y será en ion hidrógeno y ion hidroxilo. Otra clasificación tenemos las ligasas, son aquellas que van a romper enlaces y pueden formar dobles enlaces, ¿no? Y estas no necesariamente necesitan moléculas de agua. Aquí tenemos una de la ruta de la glucólisis que viene a ser por la enzima aldolasa, ¿no? Donde la fructosa, que es una cetosa, una pentosa, se convierte en dos moléculas de 3 carbonos. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esto todo gracias a la aldosa. En la isomerasa, isomerasas son aquellas reacciones que solamente van a modificar la estructura, más no la composición química, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la enzima triosa fosfato isomerasa, donde va a modificar al gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato. Bueno, tenemos luego a las ligasas, por último, son aquellas que van a romper enlaces, pero para ello necesitan una molécula energética con alta carga, ¿no? Como viene a ser el ATP. Entonces, aquí en este ejemplo es la enzima acetilcoenzima carboxilasa, donde me va a unir el acetilcoenzima A con el dióxido de carbono, utilizando la energía del ATP, formando malonilcoenzima A más el adenín fosfato con el ion fosfato. Acá tenemos a las enzimas con su nombre común, su nombre IUPAC o nombre de la asociación, con qué sustratos ellos van a hacer reaccionar, a qué sustratos, ¿no? Y el grupo, o sea, la clasificación mencionada anteriormente. Las coenzimas, ¿qué son los cofactores? Los cofactores son aquellos que van a existir en algunos tipos de enzimas, ¿no? Estos cofactores pueden ser pueden ser iones metálicos como el cobre, magnesio, calcio, ¿no? Que van a ayudar a que el sustrato se pueda adherir a la enzima. Estos cofactores también pueden ser coenzimas cuando son de origen orgánico, ¿no? Entonces, cuando la enzima no tiene su cofactor, se va a llamar apoenzima. Cuando la enzima tiene a su cofactor, se va a llamar holoenzima. Y ahí se va a poder unir el sustrato. Por ejemplo, aquí tenemos una enzima inactiva. ¿Por qué? Porque no tiene su coenzima. Entonces el compuesto químico no va a poder adherirse y por lo tanto la reacción química no va a ocurrir. En este caso tenemos una reacción química que sí ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos a la coenzima, donde esta se va a agregar en el sitio activo y en este sitio activo ya va a poder colocarse el sustrato, ¿no? Y en este caso ya va a poder ocurrir la reacción. En este cuadrito tenemos a los tipos de enzimas y sus cofactores, ¿no? Aquí tenemos
cofactores orgánicos, ¿no? Coenzimas en este caso. Modo de acción. ¿Cómo suceden las reacciones? La función principal de una enzima es disminuir la energía de activación. Al disminuir la energía de activación, el tiempo de reacción va a disminuir también, porque no va a demorar tanto para que pueda reaccionar. Entonces, la función de la enzima solo es disminuir la energía de activación. Aquí tenemos esta gráfica donde la energía de activación está punteada cuando no ocurre en la reacción, no hay una enzima. Entonces, la energía de activación, la energía libre, ¿no? La energía que consume los reactantes va a ser mucho mayor. Cuando sí tiene, por ejemplo aquí, la enzima, entonces la energía de activación va a disminuir y por lo tanto va a necesitar un corto tiempo, menor tiempo, y bueno, va a dar los productos y la enzima que no sufre, no cambia, ¿no? Aquí tenemos, esa es una reacción como está esquematizada. Una enzima más un sustrato van a reaccionar en un complejo enzima-sustrato y este complejo va a reaccionar para formar los productos, ¿no? Esto se va a explicar en el modelo de Michel-Mende y Michelis-Menten, ¿no? Donde nos dice cómo un sustrato se une a la enzima formando un complejo y liberando los productos, ¿no? Para hablar sobre la ruta metabólica, vamos a hablar sobre la glucólisis, conocida también como vía de Meyerhoff y más conocida como glucólisis. Es la primera etapa del catabolismo de la glucosa y esta es llevada a cabo en el citosol de la célula. Nuestros alimentos o nuestra alimentación es rica en polisacáridos, disacáridos. Por eso, para poder llegar a la glucólisis necesitamos monómeros, ¿no? Entonces, por eso vamos a mencionar los polisacáridos, disacáridos. Los polisacáridos los consumimos en forma de almidón y glucógeno, en plantas y en carne. Para poder degradarlos necesitamos enzimas. En este caso, para el almidón necesitamos la alfa-amilasa y para el glucógeno fosforilasa, para dividirlo en moléculas más pequeñas. Para los disacáridos tenemos 3 disacáridos: maltosa, lactosa y sacarosa. La maltasa va a ayudar a que se separe el enlace y forme las glucosas, ¿no? La lactasa degrada la lactosa en glucosa y galactosa y la sacarasa a la sacarosa en glucosa y fructosa. Entonces así obtenemos a los monosacáridos glucosa, galactosa y fructosa. Todos ellos van a reaccionar para formar el piruvato. ¿Por qué el piruvato? Porque este es muy importante para la reacción para el ciclo de Krebs. Entonces cada uno va a intervenir en la ruta de la glucólisis y va a adicionarse en determinadas etapas, ¿no? Pero la que se va a mencionar es el de la glucosa. Entonces, si tenemos una molécula de glucosa, esta va a ingresar a la célula. Se le va a adicionar un ion fosfato. Esta transferencia de este ion fosfato va a ser gracias a la enzima hexoquinasa, lo cual va a obtener el producto glucosa 6-fosfato, ¿no? El fosfato se va a unir en la glucosa 6.
Luego, esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Para hacer este cambio de la estructura, necesitamos una isomerasa. Esta isomerasa es la fosfoglucosa isomerasa, ¿no? Donde me va a transformar de glucosa a fructosa. Va a ser un arreglo. Entonces, cuando ya tenemos este nuevo arreglo de la fructosa 6-fosfato, vamos a adicionarle otro ATP. Vamos a adicionarle un ion fosfato. Esta adición es una transferencia. Entonces va a ser una enzima transferasa, que será la fosfofructoquinasa. Entonces esta se va a adicionar en el carbono 1 de la fructosa. Entonces vamos a obtener fructosa 1,6 fosfato. Ahora que tenemos a la fructosa, esta va a tener que ser degradada en dos triosas. En dos triosas. Y esta ruptura va a ser gracias a la aldolasa. La aldolasa. La aldolasa es una molécula, una enzima, una enzima liasa, ¿no? Entonces esta enzima liasa me va a dividir la fructosa en dos moléculas. Dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Me va a dividir la fructosa en dos. Luego, el gliceraldehído 3-fosfato es una molécula más estable y la vamos a seguir utilizando. Pero la hidroxiacetona fosfato va a tener que sufrir una transformación, una isomerización y convertirse a un gliceraldehído 3-fosfato. Y para hacer eso necesitamos una isomerasa. Esta isomerasa será la trigosa fosfato isomerasa. Esta va a ayudar y me va a convertir a gliceraldehído 3-fosfato. Ahora sí tendríamos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ahora a partir de esto todas las reacciones, todo lo que se va a formar será por dos. Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato va a tener una adición de fosfato, pero va a perder un ion hidrógeno. Entonces va a sufrir una deshidrogenación. Esta enzima será de oxidorreducción, ¿no? Que será el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ahora mi gliceraldehído 3-fosfato va a tener 2 ion fosfato, por eso. Y esta va a ser colocada en el carbono 1, por eso se va a llamar 1,3 bisfosfato, bisfosfoglicerato, ¿no? Y el NAT va a ganar una molécula de hidrógeno y es la primera molécula con energía, con alta energía que va a perder la glucosa, ¿no? Bueno, ahora que tenemos en la reacción 7, en la ecuación 7, tenemos ahora una fosforilación a nivel de sustrato. Tenemos a la molécula 1,3 bifosfoglicerato. Ahora va a perder un ion fosfato por un ADP. Y esto lo hace las transferasas. En este caso será la fosfogliceratoquinasa. Entonces me va a producir 3-fosfoglicerato y una molécula de ATP. Esta es la segunda molécula de energía que se va a formar. Recordemos que todas las reacciones es por 2. Bueno, ahora este 3-fosfoglicerato
una forma de protección de su fosfato, para no perderlo, necesita cambiarlo al carbono 2. ¿Cómo vamos a cambiar al carbono 2 sin cambiar la composición química? Con una isomerización. Y este va a ser gracias a la fosfoglicerato mutasa. Y que me va a cambiar el fosfato al carbono 2. Llamándose ahora, transformándose en 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato va a perder una molécula de agua en la reacción 9 de deshidratación. Entonces, al perder una molécula de agua, me va a formar fosfofenol piruvato. Esta va a ser una reacción, una enzima, la inolasa de oxidorreducción. Entonces, ahora, con el fosfoenol piruvato, va a perder su última molécula, su último ion de fosfato. Entonces, para quitar un ion fosfato, necesitamos un ADP y necesitamos una enzima. Una enzima quinasa, ¿no? Una transferasa, que es el piruvato quinasa. Y le va a quitar al fosfoenol piruvato su último fosfato, quedándose solamente en piruvato y ganando una molécula de ATP, ¿no? Bueno, recordemos que esta reacción sucede por 2. Entonces, haciendo el resumen de la glucólisis, una glucosa va a recibir al principio 2 ATP. En las reacciones 1 y 2, 1 y 3. Esta en la reacción 6 se va a dividir en 2. Y ahí es cuando recién va a perder energía la glucosa. Pierde la energía en como NAT y luego en 2 moléculas de ATP para poder formar 2 moléculas de piruvato. Entonces, haciendo un balance de la glucólisis, la glucosa gana 2 ATP y necesita 2 NAT y 4, aquí están, 4 ADPs y 2 fósforos que vienen con el NAT para formar 2 piruvatos, 2 ADP, porque acá hay 2 ADPs, 2 NADH, aquí se forman 2 NADH, 4 ATPs y 2 moléculas de agua. Haciendo el balance de la ecuación final, quiere decir que nosotros vamos a formar de la glucólisis 2 moléculas de piruvato, se van a ir al ciclo de Krebs, 2 moléculas de NAT y 2 moléculas de ATP. Recordemos que la molécula de NAT, cada molécula de NAT equivale a 3 ATP. Entonces, al tener 2 NAT, tenemos 6 moléculas de ATP. Más las 2 moléculas de ATP, la ecuación de la glucólisis, la reacción de la glucólisis me produce 8 ATPs. Y bueno, esto sería, hasta aquí acaba la reacción de la glucólisis para poder ingresar al ciclo de Krebs. Muchas gracias.